amigos televidentes, estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientación Tributaria, hoy con un tema especial: desaceleración de la economía y su impacto en el desarrollo nacional. Contamos con la participación del licenciado Eddie de Gracia, abogado y dirigente político de la Fuerza del Pueblo. También nos acompaña César Reyes, quien nos asiste en este día. Nosotros nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Amigos televidentes, seguimos en su programa Orientación Tributaria. Tenemos un tema de vital importancia, un tema especial, en virtud de que los amigos televidentes están ávidos de información pertinente. Entonces, para tratar tan importante tema que es desaceleración económica y su impacto en el desarrollo nacional, contamos con la participación del licenciado Eddie de Gracia. Hoy también nos acompaña César Reyes, quien es abogado, nuestro colaborador en este programa, quien, además del licenciado de Gracia, participará con nosotros. Bien, buenas, gracias aquí por la participación en Orientación Tributaria. Hay una realidad que hay que notar: prácticamente nuestra economía está totalmente paralizada, o como muchas veces dirán, estancada, y la noticia económica de la semana ha sido la designación en el Ministerio de Planificación de Magín Díaz. Es que el gobierno anda buscando un impacto positivo, una punta de lanza que le permita realmente dinamizar la economía, ya que al parecer los numeritos del Banco Central está dando las mismas connotaciones de la tendencia, menos de un 2% de crecimiento. No sé si es una estrategia del gobierno a los fines de poder no tener un déficit al final del presupuesto. No sé si es que factores internos o externos están permitiendo que esa economía, sabemos que hay una situación en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, ese shock que está viendo. Recuérdense que Trump está impulsando aranceles, no solamente con República Dominicana, que ya envió una notificación de que también vamos a estar incluidos en ese paquete económico fiscal en contra de nuestras importaciones que se realizan a los Estados Unidos, sino también que internamente hay situaciones que se están viendo afectando, a pesar de que tenemos un auge del turismo, ese es el sostén de nosotros económico, bien, gracias, pero la verdad que no estamos teniendo ese dinamismo que se estaba sintiendo en años anteriores y con gobiernos anteriores. Al parecer se pudiera notar, según la estadística, es que la inversión estatal está prácticamente en cero. Entonces eso pudiera ser una de las causas que nosotros pudiéramos estar investigando de manera conjunta con otras causas. Esa inversión que se está haciendo, que aunque no sé por qué, las obras públicas del Estado están durando mucho en realizarse. No, es decir, el proceso no hay ese gran dinamismo de quererla terminar, es decir, no hay una obra per se en diferentes partes del país que esté prácticamente concluida. Todas están a medias. No sabemos si es por el tema del paquete fiscal que en su momento se quiso. Eso lo veremos. Entonces, te estoy dando esta introducción para ver cómo dinamizamos el tema. Algunos pretenden acusar al superior gobierno de ineficacia y acusan al equipo económico de no dar los sabios consejos y las directrices correctas en el manejo y en cuanto a la planificación en materia económica. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Seguimos en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con el tema desaceleración de la economía y su impacto en el desarrollo nacional.
contamos con la participación del licenciado Eddie de Gracia. Distinguido, bienvenido a este programa. Muchas gracias, te agradezco pues la invitación a este programa Orientación Tributaria que se ha constituido en nuestra casa, ya que hemos estado en múltiples ocasiones y nos han dado una receptividad siempre muy buena, y pues estar de nuevo aquí para mí es de mucho agrado, de mucho gusto, así que te lo agradezco. Bien, entonces a nivel de impacto tenemos la noticia de la Semana Económica. Se sabe que es un programa de actualidad tributaria. ¿Qué le ha parecido la designación de Magín Díaz, que estuvo en tiene una trayectoria a nivel de tributaria y económica en el Ministerio de Planificación? Bueno, el decirte primero que la trayectoria profesional de Magín Díaz pues es muy reconocida en la República Dominicana. Es un académico, es una persona que ha acumulado un nivel de experiencia ya desde el Estado y por supuesto a nivel de consultor nacional e internacional y con organismos internacionales, trabajando pues en temas de asesoramiento, incluso también a otros países. Hemos visto su perfil. Sin embargo, creo que todavía no hay tiempo para nosotros hacer una valoración de si es positivo o negativo, ya que él es buscado precisamente porque el gobierno ha venido fracasando en una serie de iniciativas desde el punto de vista del ordenamiento económico, y aparentemente ha visto en Magín Díaz pues una persona que puede reencauzar la economía o convertirse también en una parte estratégica en el modelo económico que se quiere trazar en la República Dominicana. Mi esperanza, mis propósitos, mis deseos es que le vaya muy bien. No obstante, creo que también el tiempo se ha cortado, pero hacer cualquier valoración negativa sería hacerlo a priori. El propósito es esperar a ver cuál va a ser el desenvolvimiento en el futuro inmediato, y luego entonces nosotros calificar de qué tan acertado ha sido esa designación. ¿Podría interpretarse como un fracaso del actual equipo económico gubernamental la designación del señor Magín Díaz? Insisto, todavía decir que es un fracaso no es lo más prudente, porque no ha desarrollado todavía su gestión, apenas fue designado ayer. No, quizás no hemos ordenado tal vez correctamente la pregunta. Cabe la posibilidad de que el equipo económico que estaba asesorando al gobierno no haya articulado las políticas económicas adecuadas, y se vea como un fracaso, y ante ese fracaso hayan designado al señor Magín. Sí, te entiendo, por supuesto, muy claro, Ramón. Mira, indudablemente que se nota que el partido de gobierno haya tenido que buscar a un agente exógeno de su propia organización política, incluso que su participación pública precedente haya sido en el gobierno del PLD. Eso indica que el camino por donde iba el gobierno no era el correcto. De hecho, nosotros venimos de experimentar una desaceleración económica en función del crecimiento de la economía que históricamente nosotros hemos venido experimentando en la República Dominicana desde el 1996. Nosotros incluso llegamos a cifras entre 5, 6 y 7% de crecimiento de la riqueza del Producto Interno Bruto en la República Dominicana, por encima de la mayoría de países de la región. Sin embargo, el año pasado apenas crecimos poco más de un 3%, y las proyecciones que se están identificando en los actuales momentos es que en este año vamos a crecer un 2%. Sin embargo, ya el gobierno tiene que dejar de excusarse que fueron los efectos de la pandemia, que son los efectos de una política incorrecta del gobierno anterior, porque la pandemia ya pasó hace más de 4 años y el gobierno pasado ya no es el del PLD ni de la Fuerza del Pueblo. El gobierno pasado es el mismo partido de gobierno, de manera que obviamente de conformidad con los resultados, que no se nota circulante en la calle, que hay una economía prácticamente descalabrada, que el gasto público se ha aumentado en función de mantener una nómina alta, pagando intereses y pagando, por ejemplo, pensiones que no se corresponden con una economía saneada,
pero el gasto público que tiene que darse en función de la inversión en la República Dominicana, y me refiero a construcción de infraestructura vial, de construcción de escuelas, de construcción de hospitales, ha disminuido, la disminución más alta desde hace 30 años en la República Dominicana. ¿Y no sería esto como una estrategia económica del gobierno no generar un déficit presupuestario? Porque anteriormente se daba que cada año teníamos la esperanza de que para poder completar el presupuesto había que tomar préstamos, había que hacer una adenda a nivel de impuestos, pero el reducir la inversión no es la estrategia que está haciendo el gobierno para subsanar la economía, para mejorar el futuro de la economía. Mira, ojalá pudiera ser por eso. La disminución del gasto público en materia de infraestructura se da porque el gobierno está quebrado. Está ralentizada la economía, no tiene dinero para gastar. Sí tiene dinero para gastarlo en nómina, para gastarlo en publicidad. Sin embargo, el dinero que tiene que estar destinado para la construcción de infraestructura, para acelerar la economía, que es el motor de arranque de un país, que son esas grandes infraestructuras que se da, el gobierno no tiene dinero. Ese endeudamiento, incluso gran cantidad del presupuesto de la nación, está destinado a pagar el financiamiento, intereses de la deuda, ni siquiera el capital. Entonces, cuando el gobierno se ve con esa estructura de pagos que no tienen ningún servicio colateral en función de ayudarnos como economía, se ve con esa situación. ¿Qué nosotros vemos? Un gobierno que ha tomado prestado 55.000 millones de dólares y no se ve dónde está el dinero, no se ven los gastos, no se ve nada, sencillamente la deuda acumulada, y eso es lo que ha frenado el gobierno para hacerlo, no para mantener un presupuesto saneado, sino porque no tiene dinero. La terminación de la ampliación de la línea del metro, que el gobierno tomó 600 millones de dólares prestado al Banco Centroamericano, es un proyecto que inicialmente iba subterráneo, ellos diciéndole al país que iban a abaratar los costos, lo hicieron por arriba, rompiendo los planos que ya estaban trazados anteriormente. ¿Qué significa eso? Que total, al final el metro ha salido, esa ampliación que ellos quieren hacer 4 veces más caro que lo que se tenía previsto, lo están haciendo no como estaba planificado, no lo han terminado, la gente tiene inseguridad de subirse, está cuestionado y no han podido hacer, mientras otro gobierno con menos recursos hicieron más de 30 kilómetros de metro, ellos no han podido hacer simplemente 6 kilómetros y eso se lo ha convertido en un desastre total. Quizás podría interpretarse que hay cierta improvisación en la ejecución de obras, porque vemos por todo el país que hay muchas obras que están comenzadas pero no las terminan. Entonces comienzo acá, comienzo allá, pero no concluyo ninguna. Entonces vemos, dice, bueno, hay una reducción en la inversión de infraestructura, pero al mismo tiempo vemos que una improvisación en cuanto a comenzar obras de infraestructura para no concluirlas. Sí, ha sido una dinámica del gobierno hacer el gobierno exitoso, pero solamente en la mentalidad del presidente y sus funcionarios. Hacer creer que es, pero no es. Aquellos han dedicado desde el primer día, recuerde que le decían el gobierno de los Picasso, ellos hacían todo un acto hermoso que parecería que era una inauguración, pero no era una inauguración. Era presentar los planos, los proyectos, las ideas y a dar el primer Picasso. Nada de eso se ha concretizado. Todo solamente está en promesa, promesa y promesa. Tienen el país completo lleno de vallas diciendo aquí se va a construir un hospital, aquí se va a construir una escuela, aquí se va a construir un edificio, aquí se va a construir una discoteca. Todo ellos han dicho que lo van a construir, pero solamente está en imagen. Y de hecho, lo peor de todo, que el presidente va al Congreso de la Nación a decirle que ya esa construcción está, pero lo que le presenta son imágenes creadas por computadora y a presentarle el plano y estadística de que está construyendo, pero nada de eso es concreto. Concreto aquí en la República Dominicana a nivel de obra es la que hizo el doctor Leonel Fernández, que el pueblo sale y dice déjame ir en el metro y lo usa. La gente dice déjame ir a la universidad y encuentra recintos universitarios en la mayoría de las provincias del país. Que la gente dice déjame subir por lo elevado, déjame entrar por el túnel, déjame tomar las principales carreteras para salir al interior.
que se hicieron durante los gobiernos de Leonel Fernández y que el país pide que retorne para que vuelva esa segunda ola de transformación en la República Dominicana. Todo lo que este gobierno está haciendo son sencillamente ilusiones, improvisaciones de obras que inician solamente. Por ejemplo, nosotros vemos que ellos pintan una escuela y dicen que la están inaugurando. Ellos le construyen una cancha que ya estaba hecha, la acondicionan y dicen una nueva cancha, pero ese liceo está destartalado. Vemos por primera vez que ellos van a inaugurar una sala de emergencia de un hospital, pero el hospital está destartalado. Todo lo están haciendo de forma resumida para hacer creer que hacen, pero no hacen. Bueno, sí. No pudiéramos decir que los factores externos, como la política económica de Donald Trump y las guerras, están afectando a nuestro país. No pudiera ser eso, que nuestro país está prácticamente paralizado a nivel económico, porque no hay, estamos en cero. Bueno, mire, los factores exógenos han sido el común de todo nuestro gobierno y de toda nuestra historia. Recordemos que durante los gobiernos de Leonel Fernández también se generaron factores exógenos como la guerra, crisis, por ejemplo la crisis inmobiliaria que se produjo en los Estados Unidos. Entonces el gobierno, cuando se prepara y hace su propuesta, lo hace de conformidad con entender un presidente que tiene que lidiar con situaciones exógenas y crear un programa y un equipo que pueda condicionar su política monetaria, su política económica y generar crecimiento sostenible pese a esos efectos exógenos. Este gobierno inmediatamente llegó, ¿qué hizo? Excusarse de la pandemia. Pero la pandemia hace más de 5 años que pasó. Luego se excusaba en el gobierno pasado, pero ellos son ya el gobierno pasado y siguen ahora diciendo que el problema es la guerra de Irán con Israel, que el problema es la guerra de Rusia que tienen hoy con Ucrania. Entonces, lo que buscan siempre es excusas para no responder a la propia realidad que nosotros estamos llamados a lidiar. Sin embargo, por ejemplo, cuando volvió el presidente Fernández en el 2004, tuvo que lidiar con una grave crisis económica que dejó el gobierno de Hipólito Mejía, la quiebra del banco, la guerra de Irak y todos esos factores, y volvió a renacer en la República Dominicana ese crecimiento sostenible y ese gobierno que todo el mundo recuerda en la República Dominicana como una era de gran esplendor. Es sencillamente que en este gobierno lo que se ha evidenciado es incapacidad. Podría ser que sí, en ese caso, porque ciertamente hay factores exógenos que influyen, como se ha dicho. Ahora, no son extensibles en el espacio y en el tiempo. Ese es el inconveniente. Porque en diferentes países uno ve las autoridades que siempre están buscando elementos que son foráneos, que influyen. Entonces, se trata de perpetuar en el espacio y en el tiempo una realidad. Cuando toda realidad tiende a tener una conclusión, llega a su límite y da paso a otra realidad. Pero nosotros, en el contexto latinoamericano, ¿verdad? Somos dados a buscar excusas. Y tal o cual el elemento de la economía norteamericana o de lo que está ocurriendo en la zona euro nos está afectando, o un proceso de guerra en tal o cual parte del mundo. Pero el asunto es que eso está limitado en tiempo y espacio, y al estar limitado en tiempo y espacio, ese fenómeno tiende a desaparecer. Y si ya el fenómeno no es, ¿por qué hay que mantenerlo y seguir buscando excusas diciendo que eso es lo que está afectando? Lamentablemente eso ocurre no solo en República Dominicana, sino en otros países. Claro, Ramón tiene razón, es lo que hemos venido planteando. El gobierno mantiene una serie de elementos para excusarse de su fracaso y no acepta que es un gobierno que está improvisando. ¿Cuál es la diferencia? Que el doctor Leonel Fernández, por ejemplo, cuando gobernó, y otros gobiernos llegaron con un proyecto de nación, llegaron con un plan
y desarrollaron su estrategia, su visión con los técnicos. Este gobierno se caracteriza porque se preparó para ganar las elecciones, aprovechó un vacío político que se generó en un momento determinado, logró instalarse en el poder, pero no se preparó para gobernar. Esa es la gran diferencia. ¿Cuál es la otra tesis de otro lugar? Bueno, un partido que proyecta ganar las elecciones como la Fuerza del Pueblo, porque tiene un proyecto de nación que está preparado y que cuenta con el liderazgo de un hombre que tiene la experiencia, el prestigio, la capacidad, la visión para volver a reencauzar a la República Dominicana en una segunda ola de transformaciones, de progreso y por supuesto de esplendor, como ya se había vivido antes en su gestión. Distinguido, la realidad, usted ha dicho que un grupo que hoy está en el poder quizás no creyó, porque hay una realidad, quizás no creyó que iba a llegar al poder, y ciertos elementos de la realidad de entonces, pues ya para el año 2020, permitieron que ellos ascendieran al poder, pero ellos mismos no se lo creyeron y no estaban preparados. Entonces, no estaban preparados. Hoy vemos ciertos determinados desaciertos que se están dando en la implementación de las políticas, especialmente de la política económica. Nosotros tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. En el próximo segmento vamos a continuar. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Amigos televidentes, continuamos en la presentación de su programa Orientación Tributaria con el tema desaceleración de la economía y su impacto en el desarrollo nacional. Seguido, hablamos en el segmento pasado del hecho de que un grupo que llega al poder sin creer que iba a llegar al poder, no se lo creyó al final, no estaba preparado, entonces ha cometido una serie de desaciertos en la implementación de políticas, dijimos, especialmente la política económica. ¿Qué usted puede agregar al respecto? Bueno, insistir en que obviamente los resultados han demostrado lo que usted mismo ha planteado y que nosotros venimos diciendo, y usted con tanta propiedad lo ha explicado. El gobierno aprovechó, el actual gobierno me refiero, aprovechó una coyuntura política que se presentó en el 2020, donde se fracturó el gobierno pasado del PLD y como partido, y eso creó una coyuntura para que las actuales autoridades lleguen. Sin embargo, se prepararon para ese momento, se generó todo un clamor nacional en la Plaza de la Bandera, todo mismo como fue. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es la situación? Que no se prepararon para gobernar, se prepararon para ganar. Y los resultados hoy los estamos viendo, porque a nivel de planificación se le mintió mucho al país, donde ellos decían que tenían todas las soluciones viables para los principales problemas, pero no era algo programático, no era algo que se había experimentado en otro momento. Sencillamente se trataba de una ilusión y de manejar una serie de demagogias para los votantes. Hoy nada de eso se puede aplicar, y el gobierno, donde único uno podría decir que tuvo algún nivel de acierto, es porque mantuvieron la política trazada de otro gobierno o han tenido que llevar técnicos de otro partido para poder rescatar la situación. Bueno, eso es grave, porque al buscar técnicos de otra parcela, usted está reconociendo su incapacidad. Entonces se está poniendo en evidencia y está demostrando entonces que el contrario era más capaz y que tenía razón a la hora de implementar determinadas políticas y de desarrollarlas. Y al final uno queda en evidencia, ¿verdad? Diciendo, bueno, el incapaz en este caso soy yo, que dije que podía hacerlo mejor
que aquel, pero ahora yo necesito sus técnicos. Se torna complejo. Sí. Es un tema muy complicado desde el principio, porque el simple hecho de dejar el gobernador del Banco Central, de los gobiernos anteriores, o sea, que tienen ya más décadas, dejar muchos de los viceministros y muchos directores de pasadas gestiones, como usted ha dicho, no se prepararon para gobernar, y hasta ahora lo que vemos es una economía paralizada. Pero ¿no será que esa paralización será por el tema de la salida de los haitianos? No sé, ese impacto de esa salida de los haitianos en el sector construcción está prácticamente nulo. No hay obras privadas en construcción, es muy poco lo que se está construyendo de manera privada, aparte de las pocas obras de inversión pública. ¿No será que la salida de los haitianos de nuestra economía está sintiendo un impacto que lo estamos sintiendo ahora? Mire, obviamente que la situación migratoria ha tenido un fuerte impacto en rubros específicos donde participa la mano de obra haitiana, que son específicos. En mayor proporción la construcción, en una proporción importante la agricultura y en una proporción incluso también que podríamos determinar importante el turismo. Pero no tiene tanto impacto porque nosotros tenemos mano de obra en ese rubro que es del turismo, pero participan. Ahora, el decir que el factor de la inmobiliaria, de la construcción de la República Dominicana se ha desplomado porque no hay mano de obra haitiana, no es tan sincero. La realidad, de conformidad con el análisis que hemos hecho y con la consulta que hacemos a los técnicos en la materia, le dan más un vínculo a una disminución. Se ha ralentizado la economía, las personas pues no están comprando vivienda, el bajo crecimiento económico ha tenido un impacto directo, y otro también que ha tenido un elemento negativo para la construcción es la falta de una estructura, una parrilla legal que genere seguridad jurídica para los inversionistas, y eso pues ha hecho colapsar el sistema. Por supuesto que esto es una industria que se beneficia mucho de la mano de obra extranjera. Sin embargo, en lo sucesivo se han venido planteando situaciones que le han ido dando resultados. Eso, por ejemplo, lo vemos también en la agricultura, la mano de obra. Sin embargo, el principal problema que hoy enfrenta la agricultura no es la ausencia de mano de obra extranjera, sino un gobierno que con una cantidad indiscriminada de permisos de importación ha quebrado la producción nacional en la República Dominicana. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso de los arroceros, pese a que el gobierno emitió un decreto donde tomó algunas medidas que no fueron tan sinceras. Hablaba, por ejemplo, de una cuota de 23.300 toneladas métricas para traer arroz a través del Tratado de Libre Comercio. Lo que nosotros vemos es que en el 2024 trajo 4.7 millones de quintales de arroz de fuera, de los cuales 4 millones fueron autorizados de forma directa por el gobierno, lo que equivale a 152.7 millones de dólares, que sobrepasa el límite de lo que se había acordado con la Asociación Nacional de Arroceros. E incluso nosotros vemos peor situaciones en que el gobierno está pactando hasta con países que no son parte del Tratado de Libre Comercio en la República Dominicana, y esto ha colapsado una industria arrocera que contempla unos 30.000 productores de arroz y que se benefician 200.000 personas con un empleo directo y unos 300.000 de forma indirecta, y al día de hoy está totalmente colapsado. César habló de la salida de los nacionales haitianos, que es una salida cuestionada, porque usted sabe que ellos salen y 2 o 3 días después están nuevamente acá. Usted tocó el punto del sector construcción. Evidentemente que nosotros también tenemos mano de obra calificada para el sector construcción. La cuestión es la remuneración. Si se remunera bien en el sector construcción, tenemos mano de obra criolla excelente. Ahora, ciertamente, como usted ha dicho, ha bajado la demanda de soluciones habitacionales por el costo, ¿verdad? Es por el costo.
Y además de que quienes van a comprar los apartamentos tienen que recurrir a la financiación privada, y eso es altamente complicado. Y hablamos del costo, que ese costo, el metro de construcción está carísimo, ¿verdad? Se ha disparado, producto de que los materiales, no hay control. Un día ciertos materiales están a un precio y de repente están a otro, y nadie le pone coto a la situación. Entonces, en virtud de que no hay garantía y de que no hay un control en cuanto al costo de los materiales, y finalmente que se traduce en el costo de construcción, el sector ha entrado podría decirse, en cierta crisis, y eso ha motivado que se disparen los precios de los apartamentos. Entonces la demanda se reduce. Eso es verdad, pero no podemos atribuírselo a una supuesta, porque yo digo a una supuesta salida de extranjeros que se dice que han abandonado el sector, pero yo no realmente me muevo por ciertos lugares donde se desarrollan proyectos habitacionales. Prácticamente no es real, porque la mayoría de esas personas que se dice que han sido repatriadas, eso es como se dice en los sectores populares, allante y movimiento también. Claro. Que hay que verlo en su justa dimensión. Sí, el gobierno ha mentido con el tema de las repatriaciones. Habló en un principio de unos 10.000 repatriados, una cifra totalmente desconsiderada que no se ajusta a la disponibilidad que tiene el gobierno en función, me refiero a la disponibilidad material. Transportar 10.000 personas por semana, como ellos lo planteaban, no lo hacen ni siquiera los Estados Unidos. Hay que tener una cantidad de vehículos y de personal disponible. Es difícil montar una logística de ese tipo. Pero como ellos se inventan la cosa de la noche a la mañana y solamente le hablan a un pueblo sin pensar previamente si eso se puede materializar o no, le hicieron creer eso al gobierno. ¿Qué es lo que hemos visto? Una repatriación totalmente sin un programa efectivo, donde tomaban personas sin ningún propósito. Eso obviamente que tuvo algún impacto en rubros específicos, la construcción, la minería, la industria de la agricultura. En menor proporción, no son los factores que le hicieron quebrar, sino el descontrol del gobierno, pero obviamente que tuvo algún nivel de impacto. Pero ¿por qué usted se refiere a que una vez los repatrian, a eso que ellos pueden hacerlo inmediatamente están aquí? Porque ellos le dicen que en Haití tenemos los consulados cerrados. Sin embargo, el año antepasado este gobierno dio 42.000 visas con los consulados cerrados. Entonces, ¿cómo la están dando? ¿Cómo vuelven al país? Hablaron de crear un muro fronterizo para precisamente limitar la entrada de indocumentados, y eso no ha servido para nada. Nosotros no estamos en contra del muro. Ahora, de esa empalizada que no tiene ninguna condiciones materiales para preservarnos nuestra dominicanidad, nuestros niveles de seguridad, no ha funcionado, pese a que el gobierno ha gastado más de 55.000 millones de dólares que tenía presupuestado para todo esto, y no ha podido funcionar. Lo que ha hecho son apenas 13 kilómetros y le vende al país como que crean que nosotros ya tenemos un muro fronterizo, y lo que se trata es de una empalizada, incluso de una malla ciclónica que tiene puesto ahí. Los nacionales haitianos, y el país lo sabe porque lo ve, yo no lo estoy mintiendo, que los repatrian ahora mismo, y en el mismo autobús donde ellos van, se van burlando y diciéndole, nosotros estamos aquí mañana, y en efecto luego salen videos donde están al otro día aquí. Es un gobierno, ha sido un desastre, todo mentira al país, las bandas en sus peores momentos en Haití, acercándose ya a la República Dominicana. Los informes que tenemos es que están a menos de 20 kilómetros ya de la frontera, operando en territorio ya dirigido por ellos, y este gobierno dice que no, que podemos dormir tranquilos, porque ni siquiera han podido sincerizar la información, y eso a nosotros incluso nos llena de pánico lo que está pasando en Haití, porque este gobierno, y fíjense lo que hacen, sigue el problema. ¿Por qué cerraron la frontera? Porque hicieron un canal
en el río Masacre y lo desviaron, pero el canal sigue funcionando igual. Y suspendieron todo el comercio, quebrando a los comerciantes dominicanos en la frontera, pero siguen los mismos problemas en Haití por lo que lo hicieron. Dicen que el gobierno de Haití no existe, que no hay autoridades, pero le acaban de acreditar un embajador en la República Dominicana, acaban de abrir el comercio con Haití y todos los problemas siguen igual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hacen una crisis por una cosa y luego dicen otra. Han sustituido la diplomacia como un método de controversia entre los estados, que era lo que nosotros teníamos un vínculo con Haití. Vemos que este presidente va a los foros internacionales a hablar más de Haití que de la República Dominicana. Entonces, es el presidente de la República Dominicana que habla de nuestros problemas en los foros internacionales. Haití tiene su gobierno que vaya y hable por ello. Está bien, te puede decir, mire, me afecta esto. Pero yo a veces cuando lo veo, la gente no sabe si el que está hablando es el presidente de Haití o el presidente de la República Dominicana. Maestro, usted sabe que el tiempo en televisión traiciona a uno. Lo quisiese seguir hablando, porque es emocionante. No, y es interesante el tema. Es interesante estar en televisión, y los amigos televidentes están ávidos de información. Y que cada economía, recuérdese que la microeconomía de una forma u otra la sentimos cada uno de los dominicanos, porque estamos poco de dinero, el circulante está muy poco. Hay una situación, ¿verdad? El tiempo. Nos vemos precisados a llegar a la parte final de este programa, lamentando tener que dejar el tema prácticamente inconcluso, ¿verdad? Será pues en otro programa en que vamos a continuar tratando estos tópicos y otros más que han quedado pendientes. Les damos las gracias por haber participado en nuestro programa y esperamos tenerle en otra entrega. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su programa Orientación Tributaria, dándoles las gracias por su sintonía. Pásenla bien. Será pues hasta una próxima entrega.